Hola, soy Ricardo Martínez Ramírez del grupo 3AS y les voy a hablar de las fallas en la tarjeta madre. Empecemos. Fallas en los capacitores. Los capacitores son uno de los componentes de superficie de la tarjeta madre que más suelen dañarse, ya que son sensibles a los cambios bruscos de tensión. También los capacitores poseen determinada vida útil y es habitual encontrar fallas en este tipo de componentes de la tarjeta madre. Dependiendo del daño que haya sufrido la placa, es posible reemplazarlo por otros capacitores similares. Los síntomas relacionados con falla de los capacitores en la tarjeta madre son que la PC enciende pero no arranca y la tarjeta madre no funciona. Si los capacitores están dañados, primero es recomendable verificar el estado de los capacitores al probar o medir los capacitores con un multímetro ubicados cerca del conector ATX, porque esta sección de entrada de alimentación de tarjeta madre donde pueden suceder los principales inconvenientes a raíz del desgaste de los componentes a un ingreso inadecuado de tensión o voltaje. El problema en el capacitor es la soldadura dañada. No te preocupes. Es habitual que los capacitores tengan soldadura en mal estado, lo cual puede comprobarse moviéndose con la punta del dedo. Para solucionar el problema, tomamos la tarjeta madre y, usando un poco de cinta, quitaestaño, limpiamos la soldadura de fábrica para aplicar una nueva. Por otra parte, si es necesario cambiar el capacitor debido a que sufrió daños extremos, recordemos que debemos sustituirlo por otro de iguales características. Estos elementos basan su nivel de acumulación de energía o capacitancia en microfaradios, la unidad de voltaje con la que trabaja la sección de la tarjeta madre. Fallas en los zócalos. Los síntomas son que al encender nuestra computadora no tenemos señal de vídeo en el monitor y ya hemos descartado las otras dos posibilidades, fallas en la tarjeta madre y fallas en la tarjeta de video, entonces el problema puede estar en el procesador. Ahora, para asegurarnos de que el problema no es del procesador y evitarnos gastar dinero de más, hay que probar el procesador en otra placa madre. Esta prueba descartará la posibilidad de que el conflicto esté en el procesador mismo, sino en el zócalo. Si estamos completamente seguros de que el problema está en la tarjeta madre, procedemos a desmontarlo del gabinete y a colocarlo en un banco de pruebas. El primer paso es verificar los contactos de los bancos de memoria principales. Revisamos que no haya partículas extrañas que impidan el contacto entre componentes, ya que en ocasiones las impurezas o las limaduras de hierro, como fragmentos de tornillos, se cruzan en ese lugar y hacen que la PC no encienda o se cuelgue. Después verificamos el zócalo del procesador. Siempre es conveniente ayudarnos con una lupa, sobre todo en las tarjetas madre de nueva generación, cuyos contactos ubicados en dicho zócalo pueden estar dañados o en mal estado. Con esta prueba de revisar el zócalo, nos aseguramos ya sea de que el problema o está en el zócalo o está en el procesador. Si está en el zócalo y solo tiene limadura de hierro, cosas por ese estilo, limpiarlo con cuidados debería ser suficiente para arreglar el problema. Ahora pasemos a fallas en el procesador. Para empezar, ¿qué es un procesador? Al procesador se le conoce como el cerebro de la computadora. Es el responsable de controlar y administrar todas las operaciones. Es un componente indispensable. Ahora ya no son exclusivos a las computadoras. Se las encuentran en automóviles, teléfonos móviles, aparatos domésticos, máquinas industriales, entre otros. Actualmente los microprocesadores miden unos cuantos centímetros y ejecutan grandes cantidades de instrucciones por segundo. Las compañías líderes en estas industrias son Intel y AMD. Los elementos que están en contacto directo con el procesador son la fuente de poder, memoria RAM, disipador y ventilador, tarjeta de video y zócalo. Si falla uno de estos elementos o está descompuesto, se ve reflejado en el desempeño de la computadora. Puede haber muchas fallas que estén ligadas al procesador, entre ellas que se apaga después de unos segundos o no emite video y solo emite pitidos la computadora. La causa de esto es que los pines del procesador están dañados o doblados. Otro problema es la pantalla azul. La causa
Sobrecalentamiento del procesador por escasa pasta del disipador o disipador está despegado del procesador. Ahora, los métodos de reparación del procesador varían según el caso. Si los pines del procesador están dañados o doblados, lo que tenemos que hacer es observar los pines del procesador con una lupa y detectar el pin dañado, y con una aguja o alfiler reparar los pines dañados o doblados. Si el problema es un ventilador con falso contacto, lo que tenemos que hacer es revisar el conector de voltaje del ventilador, que esté bien conectado, verificar con el multímetro que haya el voltaje indicado en contactos. Si el problema es sobrecalentamiento del procesador, lo que tenemos que hacer es verificar la pasta térmica del disipador que esté en contacto con el procesador, agregar más pasta térmica al disipador, si es necesario. Pasemos a las fallas del circuito impreso. El circuito impreso de la tarjeta madre es como una compleja telaraña de pistas por donde circulan los voltajes. Si existe una pequeña fisura, la placa madre fallará. La tarjeta madre está basada en un circuito impreso de gran tamaño donde se conectan todos los componentes electrónicos que forman las diferentes secciones de funcionamiento. La energía de los microcomponentes pasa por pequeñas pistas, también conocidas como buses. Estas recorren un camino desde los chipsets de la tarjeta madre hasta la fuente de alimentación y hacen varios trayectos a lo largo de todo circuito impreso. Las pistas van haciendo escalas a medida que pasan por los distintos componentes eléctricos, ya que de la fuente de alimentación salen voltajes que van desde 3.3 voltios hasta 12 voltios, pero los microchips que conforman la placa madre no son alimentados con esos valores, sino que requieren de voltajes inferiores. Por este motivo, la tarjeta madre trabaja con una gran cantidad de resistencias, capacitores, transistores y microtransistores encargados de tener este voltaje para hacerla llegar a los valores necesarios para alimentar a los chips. Muchos de los chipsets controladores que tiene la placa madre son alimentados con varios voltajes simultáneos por cada una de las patas que lo conforman. Esta es la razón por la cual existe tanta variedad de resistencias en la placa. Debido a voltajes extremos, las pistas pueden dañarse. Esto suele ocurrir a causa de algún componente que no esté funcionando como corresponde por falta de mantenimiento de la tarjeta madre, o por limaduras de hierro que hacen falso contacto y provocan estragos en el circuito. Las pistas funcionan de manera similar a un cable que transmite un voltaje determinado y comunica a dos componentes. Esta tarea puede estar a cargo de un capacitor que esté alimentando un chipset o de un transistor. Por eso, antes de tomar decisiones apresuradas para reparar la placa madre, debemos recurrir a un multímetro que nos permita verificar si la pista está dañada. Para esto se utiliza la función de continuidad. Si la pista está bien, suena un pitido. Si la pista está abierta, no suena el pitido. Fallas en los fusibles. La tarjeta madre posee protecciones internas, como fusibles, resistencias y diodos, que permiten que el voltaje sea el adecuado para no dañarlos. En la actualidad, los fusibles y los diodos actúan como protecciones, aunque no son tales. Las fallas o síntomas son que, en muchas ocasiones, si el fusible que administra la regulación de voltaje de la tarjeta madre deja de funcionar, esta también lo hará, ya que no podrá suministrar los voltajes apropiados que los chipsets controladores necesitan para trabajar. El paso más complicado es el reemplazo de estos elementos. Para hacerlo necesitamos un soldador de estaño con punta sumamente fina, una lupa y sobre todo paciencia. Se deben tener todas las herramientas necesarias, si no se corre el riesgo de dañar la tarjeta madre. Ahora, hay diferentes tipos de fusibles, como el fusible de la pila, que este es uno de los microfusibles más comunes en las tarjetas madres. Se encuentran asociados a la pila y si deja de funcionar no podremos guardar cambios en el setup. Fusible cerámico. Este está presente en las tarjetas madres antiguas de la generación 386 y 486 DLC. Microfusible cerámico. Es de los más habituales en las tarjetas madres modernas. En la mayoría de los casos está a la salida de la regulación de voltaje. Diodo. Está presente en casi todas las partes que integran la tarjeta madre. Dejan pasar el voltaje en un solo sentido. Resistencia. Se caracteriza por tener líneas en toda su periferia, con un código de colores que las identifica.
Pasemos a fallas en la batería. La función de la batería es mantener estables los datos de configuración del setup para que el sistema pueda iniciarse sin tener que configurarlo cada vez. La batería de la tarjeta madre se ocupa de retener las configuraciones realizadas en el BIOS, ya que esto no puede hacerlo por sí solo. Al ser una memoria del tipo ROM, esto quiere decir que si se agota la batería, se pierden las configuraciones del setup y tendremos que definirlas otra vez como secuencia de boteo y otros parámetros. La batería en la placa madre es uno de los pocos componentes que pueden reemplazarse en función del diseño de fábrica, porque está colocada en un zócalo. La batería es muy sencillo de reemplazarla. Solo debemos hacer palanca con un destornillador plano para quitarla y colocarla de nuevo. Y colocarla nueva. La vida útil de este elemento es de aproximadamente 3 años, el equivalente a la garantía que se ofrece de fábrica para la tarjeta madre de alta calidad. Fallas en los transistores. Los transistores dañados pueden causar que la tarjeta madre no encienda o no haya imagen en el monitor. Los transistores dañados se detectan con el multímetro. Para verificar esto se realizan los siguientes pasos. Primero, se coloca el multímetro en la función de continuidad. Segundo, se coloca la punta negra a tierra y la punta roja en el pin 1 del transistor. Si el transistor está en buen estado, no hay continuidad. No está en corto, no hay pitido. Si está dañado, está en corto y por lo tanto hay continuidad. Pitido. Tercero, se coloca la punta negra a tierra y la punta roja en el pin 3 del transistor. Si el transistor está en buen estado, hay continuidad. Pitido. Si está dañado, está en abierto, es decir, no hay continuidad. No hay pitido. Fallas de la memoria RAM. Los problemas en la memoria RAM pueden hacer lento al sistema, generar reinicios y hasta impedir el arranque, pues es un dispositivo crítico. Los problemas más comunes que hay con la memoria RAM son la incompatibilidad de la memoria. Si se adquirió memoria o se la actualizó recientemente, habrá que revisar la documentación de la PC y en particular la de la tarjeta madre. Con la numeración y el tipo de la memoria RAM sabremos si es compatible con la computadora en la que está instalada. Otro problema es el polvo en los contactos de la memoria RAM. Algunas veces se deposita polvo en los contactos que impide la conexión. Esto se soluciona utilizando aire comprimido para limpiar los contactos y un pincel de cerdas suaves. También otro problema es los falsos contactos en las ranuras de expansión, slots, de la memoria RAM. Con el tiempo y la humedad, los contactos del módulo se tornan opacos, y eso produce la falta de conducción de tensión y de datos. Es entonces cuando la PC puede volverse inestable, y por el otro lado puede no arrancar, ya que la tarjeta madre no reconoce el módulo. Para solucionarlo, debemos limpiar el módulo con un borrador de lápiz hasta devolverle el brillo original. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Aquí acaba el video. Espero que este video les haya servido para saber cómo reemplazar o identificar las fallas y en qué componentes son. Hasta la próxima.